Buenos días a todos, soy Cloro Magnesio y bienvenidos al primer vídeo de Química del Carbono. Acordaos que en la descripción encontraréis todos los links de los vídeos del tema para poder seguir el hilo. Bien, en el tema de Química de Carbono, además de formulación orgánica, también nos hacen hacer reacciones, reactividad, ¿de acuerdo? Os dan los reactivos de una reacción y os dicen que predigáis qué es lo que se formará, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer vídeo vamos a ver las reacciones básicas, las más esenciales, que son sustitución, adición, eliminación y esterificación, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, sustitución, como bien dice el nombre, es sustituir una cosa por otra. Entonces, aquí, el concepto de la reactividad orgánica es que las moléculas orgánicas basan su reactividad en los grupos funcionales, ¿de acuerdo? En todo aquello que sea diferente. Por ejemplo, una cadena tipo butano, pentano, todo esto, que son simplemente enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, eso tiene una reactividad muy baja o prácticamente nula. De hecho, ahí reside el problema de que los polímeros no sean biodegradables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en esta molécula de aquí, el cloroetano, ¿dónde estará la reactividad? En el átomo de cloro, precisamente, lo que es diferente, ¿vale? Entonces, nosotros, si por ejemplo un haloalcano lo atacamos con hidróxido de sodio, lo que se puede reducir es que el hidróxido pasa a ocupar la posición del cloro y el cloro se va donde está el hidróxido, se sustituyen el uno por el otro. De esta forma, se forma aquí el etanol, ¿de acuerdo? Y por contra se forma el cloro de sodio, ¿vale? Luego, en estos ejercicios, el apartado B siempre es poner el nombre a todos los compuestos. Cloroetano, etanol, ¿vale? Los orgánicos, los inorgánicos no suelen pedirlos, ¿vale? Segunda reacción, adición. ¿En qué consiste esto? Nosotros lo que hacemos es adicionar, añadir una molécula a otra. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos, dentro de la molécula orgánica, la reactividad se basa en aquello que es diferente. En este caso, el doble enlace, ¿vale? Los dobles enlaces sí que tienen reactividad, los simples no, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Una adición, tendremos que esta molécula de ácido clorhídrico se adiciona a este doble enlace de aquí, de forma que uno de los átomos irá con ese carbono y el otro irá con este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que dependiendo, claro, tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, que son diferentes. Depende de cómo se coloquen, si el hidrógeno se coloca aquí y el cloro aquí, tendremos el 2-cloropropano. En cambio, si es al revés, cloro aquí, hidrógeno aquí, tendremos el 1-cloropropano. Son dos compuestos diferentes y eso no puede ser. ¿Vale? Entonces tenemos que ver, vale, este átomo de cloro, ¿dónde se colocará? ¿Aquí o aquí? Entonces, para ello, seguimos lo que se llama la regla de Markovnikov, ¿vale? Como podéis deducir por el apellido, este era un nombre de origen asturiano, ¿vale? Entonces, la regla de Markovnikov nos dice que el cloro, ¿vale? El halógeno, el que es diferente, siempre se colocará en el carbono más sustituido, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene que escoger entre un carbono terminal o un carbono de medio de cadena, el átomo de cloro se colocará en el de medio de cadena, ¿vale? Con lo cual, el primer carbono, el terminal, recibirá el hidrógeno, se convertirá en un metil. El segundo será el que se quede con el cloro y el tercero no se veía afectado en la reacción porque está demasiado lejos del doble enlace, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que el propeno con ácido clorhídrico nos da el 2-cloropropano, ¿vale? Acordaos de la formulación. Y siempre el átomo de cloro, o de flúor, o de bromo, o lo que sea, siempre se coloca en aquel más sustituido, aquel átomo de carbono que tenga más átomos de carbono conectados, ¿vale? Siguiente, eliminación. ¿Qué se hace? Se elimina una molécula, ¿de acuerdo? Y lo más habitual es agua, ¿vale? Entonces, nosotros buscamos en esta molécula, ¿dónde está la reactividad? Aquí, en el alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alcohol, si coge un átomo de hidrógeno, ya sea de aquí o de aquí,
se formará una molécula de agua, que esa molécula de agua se puede eliminar de la molécula principal. Entonces, fijaos, si este alcohol coge un hidrógeno de aquí, entre estos dos átomos de carbono se formará un doble enlace. Si el alcohol lo coge de aquí, se formará un doble enlace aquí. Con lo cual tenemos otra vez el mismo dilema, dos compuestos diferentes, 1-buteno o 2-buteno. Entonces, en las eliminaciones también el doble enlace se formará lo más interno posible. ¿De acuerdo? Terminal es muy difícil que se forme. Entonces, si a esta molécula le aplicamos medio ácido y calor, este simbolito, el triángulo es calor, tendremos que se forma el doble enlace lo más interno posible, con lo cual se forma el 2-buteno, ¿de acuerdo? Si tuviéramos, por ejemplo, como en este caso, si tuviéramos tanto el 1-propanol como el 2-propanol, si tuviéramos el 2-propanol, da igual cuál se forme porque son el mismo compuesto, pero si hay diferencia de las dos posibilidades, tenemos que especificar cuál se forma. Y es eso, doble enlace lo más interno posible, ¿vale? Último, esterificación. Aquí hay que pensar, perdón, me he dejado esto aquí, se libera una molécula de agua, como hemos dicho. Tenemos que pensar, ¿qué es un éster? Acordaos que un éster es como un ácido carboxílico, solo que este protón, en vez de ser un protón, es otra cadena alifática, como un metil, un etil, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros todo esto de aquí tenemos que convertirlo en un éster de alguna manera. ¿Cómo? Pues nosotros tendremos que, fijaos, todo esto de aquí se puede juntar en una molécula orgánica y entonces este átomo de carbono de aquí y este átomo de oxígeno se unirán, ¿de acuerdo? O sea, unimos estos átomos de aquí y entonces, como ambos se quedan sin nada, pues se unen entre ellos. De esta forma, hasta aquí era el ácido carboxílico y ahora, en vez de añadirse el hidrógeno, se añade todo esto, el etilo. Y en el proceso se libera una molécula de agua, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, fijaos, es una esterificación porque hemos formado un éster. Y acordaos ahora de la formulación orgánica, ácido etanoico más etanol, etanoato de etilo y agua. Bien, pues con esto se acaban las reacciones básicas, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda al respecto, podéis ponerme un comentario, ¿de acuerdo? Y si os ha gustado, suscribíos y dadle un like. Muchas gracias.